Como les decíamos al principio del programa, vamos a hablar sobre lectura y hoy vamos a presentar Los pistoleros cruzan el río. Y para conversar sobre este libro que cuenta un poco las crónicas rojas, ¿no? A lo largo de la historia hasta el presente, porque esas crónicas también, los pistoleros cibernéticos, también aparecen al final del libro. Y recibimos a Eduardo Barreneche, que es uno de sus autores, junto a Raúl Ronzoni. Muchas gracias. Bienvenido. Él es periodista y autor del libro. Muchas gracias a ustedes por invitarme y poder presentar el libro, contar a la teleaudiencia de qué trata el libro, qué historias lo incluye. Muchas gracias. Por favor, a ti, gracias por estar acá. Y bueno, la verdad que uno empieza a leer algo y parece muy atrapante todas estas historias, ¿no? Y que son hechos reales que sucedieron. Sí, el libro trata de casos que comenzaron a mediados del siglo pasado. Raúl Ronzoni, que es un periodista pionero de las páginas judiciales y policiales, los cubrió, así, claro. Lo vivió, los cubrió y consiguió detalles inéditos de esos casos. Yo soy una especie de segunda guitarra, me ocupo de los casos más acá en el tiempo. Los más actuales. Más actuales, que hicimos como un paralelismo. Un mix, ¿no? Claro. Son todos casos que involucran a pistoleros reconocidos argentinos que entendían que Uruguay era una viña y lo era en su momento y se venían a asaltar. Que de hecho, perdón, sí, ahí, claro. Habla desde el Pardo Meneses, por ejemplo, hasta el Cotorra Loca. Por eso es que habla de este mix, ¿no? Claro. Del cual hacía referencia. Claro, al principio del siglo pasado vinieron unos anarquistas, Rosiña de cabeza, o Rosigna. Luego vino Vilareño, más acá en el tiempo el Mincho Martín y Corena, que Jaime Ross lo muestra en Blindes por Pierrot. Claro. Va a Argentina, pero a su vez trae a sus amigos acá a saltar. Vilareño, Rey de las Fugas. Empiezan a venir delincuentes muy pesados que acostumbraban a cubrir sus retiradas de los asaltos a bala, como en el Far West. Claro. ¿Y por qué es que Uruguay era como esa tierra prometida para esos delincuentes? ¿Qué características había para que eso sea así? No había, en esas épocas, no habían ocurrido asaltos de entidad, salvo en el cambio Mesina, de principio del siglo, luego de otro cambio en la década de los 60, pero pasaron muchas décadas sin pasar nada acá, entonces la seguridad no era un tema prioritario. Claro. Uruguay era como una especie de aldea, los argentinos allá hacían 50, 60 asaltos por semana y bueno, vinieron acá y luego pasaban a Brasil y se movían a pura bala. Ahora, hablábamos de lo que pasaba hace unos cuantos años atrás, cuando vienen los argentinos, pero después también desde nuestro propio país surgieron delincuentes de diferentes historias, ¿no? Exacto. Uno de los pioneros fue Mincho, Martín Corena, que cruza al revés a Argentina y trae a su banda, entre ellos el Negro Viña, que después en el penal de Punta Carreta se junta el MLN, que estaban presos ahí, y más acá en el tiempo, ya en la década del 90, fines del 90, 2000, Julio Guillén Bustamante, alias Cotorra Loca, inicia un camino similar al Mincho, porque pasa a Argentina y luego viene con bandidos acá, pasa a Brasil. Y además también, pero además también es muy joven. En el caso del Cotorra Loca empieza a delinquir a muy temprana edad. A muy temprana edad. Y casualmente también lo conocen como el Rey de las Fugas. El Cotorra Loca se fue junto con un israelí que le dicen el Rey del Éxtasis, un narcotraficante muy peligroso. Se fue caminando del penal de Libertad ya hace unos años. Y también en España, en Argentina, perdón, se escapó de cárceles
un sujeto considerado muy peligroso por la policía. Claro, sin duda. Además, bueno, motivos distintos, ¿no? En cada uno de estos. Si bien algunas dinámicas se copian, pero también había algunas cuestiones más políticas, otras no. Es como que también va variando según cada caso. Sí, y luego, más acá en el tiempo, los argentinos comienzan a hacer o participar de asaltos, por ejemplo, al Casino Carrasco, a los peajes, a algunos bancos, el asalto a una remesa en el estacionamiento del Jean, que participaron uruguayos también. Claro. Y se van como ayornando los uruguayos junto con los argentinos, ¿no? Bueno, de hecho lo que pasó en el edificio Liberace, ¿no? Que fue como que convulsionó en su momento, que fue motivo de diferentes películas, libros y demás, que también uno no venía como tan acostumbrado a ese tipo de situaciones delictivas. Exacto. Y la policía uruguaya siempre se ayornó y trató de trabajar junto con la policía argentina. Inclusive venían policías argentinos a Uruguay para informar los modus operandi, y ahí la policía uruguaya cambió de proceder, comenzó a perseguirlos hasta bajo tierra. Y Uruguay dejó de ser cómodo, y eso obligó a los delincuentes a escapar a Brasil. En Brasil también les prepararon ratoneras y se fueron a España. En España fundaron la Liga Sudamericana, una especie de club de delincuentes argentinos ¿Y uruguayos, y eran famosos en España por sus robos y admirados por los europeos que no entendían cómo esos delincuentes no dudaban en disparar y enfrentarse. Claro. Eso es lo que le quería preguntar, Eduardo. El tema de la violencia a la hora de delinquir, ¿estuvo presente desde los inicios de estos pistoleros? Exacto. Muy buena pregunta, exacto, es así. Por eso se destacan cuando esos pistoleros que van a Europa, luego, porque allá se entregaban, lo rodeaba la policía y se entregaban los europeos, y los uruguayos y los argentinos abrían una brecha con una ráfaga de ametralladora, claro, o armas portátiles, y entre ellos hay un uruguayo que le dicen el presidente, La Roca de apellido, que está preso en este momento, tiene como 80 años, y es famoso, era uno de los integrantes de la Liga Sudamericana, y que parece como si fuera un club o un equipo de élite de futbolistas, pero no, son pistoleros. Claro, es que uno dice la Liga Sudamericana, sí, y se imagina, no sé, ahí va, futbolistas, algo relacionado al deporte. Pero no quiero dejar de preguntarle también, porque el último capítulo del libro está dedicado a otro tipo de delitos. Exacto. Que son cada vez más frecuentes, lamentablemente. Exacto. Más acá en el tiempo, porque el libro reproduce una serie de historias que comienza a principios del siglo pasado y llega hasta el momento actual. En el momento actual, los pistoleros argentinos cambiaron el revólver por el mouse. Claro. Y comenzaron a hackear cuentas de bancos uruguayos por montos muy importantes que debieron ser cubiertos por seguros. También los argentinos encontraron una beta acá en Uruguay, ya sea mediante estafas cibernéticas, pero también sobre el cuento del tío, abuela, soy tu nieto, soy Juan. Todo eso... Necesito dinero, o lo de los secuestros también, que no son tales, ¿no? Argentinos, claro. Todo eso viene desde allí. Viene de Argentina. Los argentinos, la policía, acá hay una unidad especializada de crimen organizado, delitos, y también de delitos tecnológicos, que trabaja muy bien, con mucha tecnología. Logró desbaratar a varias de estas bandas y inclusive atraparlos. A uno de ellos, a un cabecilla, lo atrapó en una terminal portuaria con una maleta cargada de dinero, yo no sé, para Argentina. Y Eduardo, ¿qué rol juega la prensa también en el relato de estos delitos para que ellos mismos se puedan imitar conductas? ¿Qué pasa ahí también? Viste que siempre está ese debate. Es interesante tu pregunta. Yo creo que el rol de la prensa, que
no creo que, que incida. incide en Pero en eso. el caso de los cuentos del tío y el de los secuestros también, que se hacían esas estafas telefónicas cibernéticas, también el hecho de difundir, de dar la información de cómo se actúa, Sin ha lugar a ayudado dudas. en muchas oportunidades para que la gente esté alerta y que esto no suceda, ¿no? Sí, Entonces advierte. tiene ese como doble Hay un doble rol, advierte, Claro. pero también ellos mismos Bueno, pueden... yo creo que me inclino más por la segunda posición, porque no creo que cuando un periodista relate un delito, el delincuente pueda aprender los códigos de ese delito y Claro. aplicarlo. Yo creo que la cárcel es sí más Ahí la sí. universidad del delito. Hoy estamos hablando de un conocido traficante de drogas que estuvo en cárceles uruguayas y luego lo aplicó al más alto nivel en Paraguay. La cárcel sí funciona como una escuela del delito, pero Claro. yo creo que la importancia de la prensa es menor. Desde ese punto de vista. Ahora, increíble, porque en Los Pistoleros Cruzan el Río cuenta toda una historia, como bien tú nos decías, Eduardo, desde hace muchísimos años atrás hasta ahora, cómo se han ido ayornando, cómo a pesar de que la ley está detrás, siempre desactivando, como que se encuentra la vuelta para, no sé si sería la palabra mejorar, pero sí como para reemplazar, sí. perfeccionar el delito, ¿no? O sea, hay que Perfeccionar estar el delito. atento. Y luego, volviendo al tema de las cárceles, ahí los delincuentes intercambian información sobre cómo fueron atrapados. Claro. Y van mejorando. ¿Cómo caíste vos? Bueno, yo caí por la huella dactilar, se usan guantes, yo dejé mi rostro en una cámara, usan máscaras, etcétera. Ellos se ayornan también. Esas cosas que uno ve de repente en las series o en las películas, realmente aquí suceden. Aquí Porque uno lo ve sucede. súper lejano, pero no es así. Acá suceden, exacto. Y si queremos conocer de todo esto, como bien los invitábamos, es una buena lectura, esta de la cual hacíamos referencia. Los Pistoleros Cruzan el Río, para conocer un poquito más y saber cómo es esta historia de estos grandes personajes, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar con ustedes. Por favor, está bueno entonces leer, Están en conocer y todas las evitar. librerías, En todas lo las pueden- librerías, ¿no? Sí, está en todas las librerías. Perfecto, en todas las librerías. Entonces, Los Pistoleros Cruzan el Río, vayan a buscarlo, porque seguramente los va a atrapar. No, ni Muy que hablar. Y que atrapante. las historias son conocidas por todos nosotros, ¿no? Porque uno las ha escuchado de alguna manera, y conocer bien el trabajo y cómo de un lado del río al otro se fueron llevando a cabo. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Es un placer. Muchísimas gracias.